invitado al arquitecto Alejandro Belio, que es egresado de la UBA, con especialización en programas de alta dirección en el IAE. Hasta durante los últimos 14 años estuvo a cargo de proyectos de la desarrolladora TGLT, donde ahora ha tomado la gerencia general y después de una larguísima experiencia en constructoras, en desarrolladoras, así que bueno, creemos que es una persona más que idónea para hablar un poco de la construcción en momentos no muy sencillos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias, Alicia, por la invitación a participar de esta presentación. Bueno, esperamos que nos des un panorama un poco, qué está pasando con las obras y con la construcción a partir de que ya, digamos, llevan bastantes meses de que se retomó de manera bastante normal la posibilidad de seguir con la construcción, ¿no? Sí, bueno, la verdad que nosotros venimos de un año difícil, que fue el año pasado, que fuertemente impactado por la pandemia. En nuestro caso, trabajamos mayoritariamente en construcción privada, en obras privadas, con lo cual estuvimos 6 meses virtualmente sin poder trabajar en lo privado. Tenemos alguna obra pública, estamos construyendo el reactor nuclear N6, es una obra muy desafiante por la complejidad que tiene, y en ese caso sí es una obra que pudo continuar parcialmente su avance, ¿no? Pero a partir de septiembre sí se reiniciaron los trabajos de construcción, primero con toda la nueva dinámica, los nuevos protocolos. Entonces se trabajó con rendimientos más bajos de lo que veníamos, Claro, con un alto nivel de cuidado, sobre todo claro. uno se Reducción de intentó cuidar del personal. horarios. Exactamente, primero restricciones de horarios, restricciones en cantidad de personal, protocolos, procesos, que por supuesto tienen la intención y lo bien que hacen de resguardar al personal y cuidarlo. Y de a poco se fue retornando una normalidad que yo creo que hoy la obra es un ámbito muy seguro para trabajar, eso ha quedado plenamente demostrado. Básicamente, en nuestro caso que trabajamos en obras grandes, de gran escala, la verdad que tiene una espacialidad, y sobre todo que uno trabaja en una mayor medida al aire libre, la verdad que el nivel de contagios es realmente bajo. Uno cuando analiza y puede ya mirar la historia de lo que pasó, cuando han aparecido casos de contagios, no han sido tantos, y en general son contagios que no ocurrieron en el lugar de trabajo, ¿no? La Claro, gente, incluso tal hasta hace cual. muy poco, la verdad que uno buscaba, aportamos los medios de transporte y una cantidad de protocolos que hicieron que la gente estuviera cuidada y que las obras avanzaran. Lo sí es cierto es que las obras se lentificaron un poco, producto de los protocolos, y también producto de que estamos viviendo una situación compleja en la Argentina en cuanto a todos los ámbitos de la economía, y la construcción no queda alejado a En esto, ¿no? especial, claro. Básicamente, en la obra privada uno encuentra con que hay empresas que han demorado sus procesos de inversión, y eso impacta en las obras. Nosotros, por Claro. suerte, tenemos obras que tienen eh, largos procesos de construcción, y de alguna manera continúan, probablemente un poco lentificadas, pero continuamos. En algunos casos los desarrolladores nos piden, bueno, que vayamos un poco más lento, en otros no, dicen, no, tenemos los recursos, queremos invertir, queremos Claro. terminarla. Pero lo que estamos viendo hoy también es que estamos cotizando una gran cantidad de obras. Yo creo que lo que está pasando es que por lo menos se están mirando potenciales negocios de inversión de obra privada, y los estamos cotizando, presupuestando. Es probable que los desarrolladores o los comitentes estén analizando las inversiones, todavía no determinan realmente iniciarlas, pero sí están viendo y cerrando el círculo que es: desarrollo un proyecto, hago un modelo de negocio, pido la presupuestación y estoy en condiciones de iniciarla, y se estén preparando para que múltiples negocios, y ojalá si ocurra, efectivamente pasen a la etapa más interesante, que es que se transformen en realidades, ¿no? Eso lo estamos viendo. Estamos escuchando Bueno, muchas de obras. hecho, sí, es cierto porque nosotros habitualmente captamos nuevos lanzamientos, obras que se inician. Es un dato muy alentador este que estás dando. Sería interesante saber en qué lugares, o en qué barrios, o en qué provincias, porque ustedes tienen también
obras en Santa Fe, en Rosario específicamente, se está dando este interés, que esperemos que en cuanto la situación institucional se normalice un poco, realmente haya plafón como para invertir y mejorar el tema de la construcción, que es tan multiplicador de recursos, ¿no? Así es. A ver, lo que te puedo decir es el perfil de proyectos que estamos, por un lado, presupuestando para comitentes y también del lado nuestro, que tenemos una especie de doble sombrero y también desarrollamos. Lo que ha cambiado son algunos paradigmas. Yo creo que es como que el retail o las oficinas han tenido un impacto mayor, que hay que ver cómo sedimenta, ¿no? Hay una mirada de un cambio de paradigma en Sí. los proyectos de oficinas, el impacto del home office, el impacto de los formatos en los cuales se desarrollan los proyectos de oficina, el impacto de la valoración de los espacios descubiertos, de los espacios del aire libre. Entonces, ahí yo creo que las oficinas se están como reformateando y mirando qué pasa, y lo que vemos que hay mucho interés es la vivienda, ¿no? Entonces nosotros estamos mirando varios proyectos de vivienda, algunos notablemente grandes, en muchos casos, y lo que es interesante es que en los últimos tiempos la vivienda ocupó un espacio de los desarrolladores y de los quienes compraban, que apuntaban fundamentalmente a verlo como un lugar de inversión, más que como un lugar de uso. Básicamente era decir, bueno, es un refugio donde puedo invertir, donde invierto flujos de peso y al final me encontraré con un producto que se transforma en moneda dura. Claro. Y el producto, entonces, la oferta se adaptaba a esa demanda potencial y eso generó un fortísimo impacto en multiplicidad de proyectos de monoambiente, dos ambientes. Era todo un público de inversor, ¿no? Que no tenía tal vez un correlato tan directo con el usuario final. Ajá. Lo que vemos ahora es que aparecen proyectos que estamos presupuestando, quiere decir que los desarrolladores ampliaron la mirada y que veo que apuntan también a usuarios finales. Por lo menos vemos que se está previendo ese nuevo mercado. Y también empiezan a aparecer proyectos de usos múltiples, de usos mixtos, empiezan a aparecer algún nuevo tipo de proyectos de coworking, de co-living, de logística última milla. Uno ve que empiezan a aparecer proyectos más complejos, más sofisticados, que uno los vio en otros mercados fuera del país y que veo se están pensando para la Argentina y bueno, se están proyectando, se están invirtiendo en tierra. Nosotros algunos los vemos que lo hacen empresas desarrolladoras y en algunos casos empezamos a presupuestarlo y ojalá se transformen en realidades, como dijimos antes, ¿no? Un poco En la nuestro idea caso... un poco la idea Sí, es aprovechar, digamos, el nicho ese de la posibilidad de financiación que dan las obras desde el pozo, teniendo en cuenta la falta de financiación que en general tiene la vivienda, ¿no? claro, sí, yo creo que los proyectos importantes de oficina, que eran proyectos de renta, demandan un capital intensivo muy importante y ese es el que de pronto vemos que se ha frenado. Había grandes proyectos inmobiliarios de oficinas, sobre todo en Buenos Aires y en la periferia de Buenos Aires, en el corredor norte, que es el más demandado, digamos lo que va desde Catalinas hasta San Isidro. Vemos que varios proyectos muy relevantes de oficinas han quedado suspendidos, Sí, congelados, algunos incluso están con cambio de reformulando. rubro en algunos casos. Claro, o sea, algunos están reformulando y es como que un proyecto que era meramente de oficinas se transforma en un proyecto de usos mixtos en el cual incorpora retail, incorpora vivienda, incorpora otras miradas más complejas, básicamente para diversificar desde la oferta ante una demanda que ha cambiado, ¿no? Yo no digo, la verdad que cuando uno analiza cualquier ratio comparable con mercados, en oficinas argentinas, como en retail, como en shopping, como en casi todo lo que tenga que ver con real estate, está de alguna manera y entre comillas como subdesarrollada y eso parece indicar que tenemos múltiples oportunidades, pero es como que hoy las oportunidades que están analizando con más realismo son de usos mixtos y fundamentalmente de vivienda. También veo algo incipiente que es llamativo por el impacto que tuvo en el negocio en la hotelería, ¿no? La hotelería ha sido uno de los rubros claramente, porque está vinculado con el Más turismo, perjudicados, fortísimamente claro. impactada, y yo creo que es un nicho muy golpeado, pero estoy viendo que hay proyectos que tienen que ver con grandes proyectos de usos mixtos con un componente hotelero o algún proyecto de hotelería que se está pensando, con lo cual hay una mirada muy interesante
que es decir, la pandemia llegará a su fin y hay un futuro detrás de ella y la Argentina se va a transformar tal vez más tarde, que lo que uno puede mirar en el día a día de hoy, en un mercado muy atractivo que amerita que se vean proyectos relacionados con el turismo. Vemos eso muy fuertemente, vemos inversiones, miradas. Sí, perdón. Este panorama que estás planteando está, digamos, un poco disperso en todo el país, o vos lo ves como centralidad más en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves? Nosotros, como constructora, trabajamos todo el país, estamos mirando algunos proyectos en algunas provincias, pero nuestro ámbito actual está fuertemente insertado en el AMBA, ¿no? Después tenemos obras en Uruguay, estamos haciendo edificios para una pastera en Uruguay, y tenemos un proyecto de desarrollo inmobiliario muy grande que es Forum Puerto de Buceo Montevideo, con lo cual Claro. tenemos una filial en Uruguay que está activa tanto en desarrollo como en construcción. Pero esto que te comento lo estamos viendo ahora para Buenos Aires y el AMBA, y en algún caso para un par de provincias que tienen, que son provincias tradicionalmente atractivas para el turismo. Entonces estamos trabajando en un proyecto en una provincia y estamos mirando otro en otra que tiene componentes de desarrollo y componentes de construcción importantes. Todavía no conozco en profundidad si esto se está replicando en muchos otros lados, pero imagino que sí. Imagino que hay inversores que están mirando una mirada más corta, que este año o el año que viene o el otro, claro, están pensando en un ciclo. Imaginemos que nosotros tenemos un terreno en Catalinas Norte 2, un terreno muy grande, que compramos hace tiempo, que hicimos un proyecto con el estudio de Foster & Partners, y un proyecto de excelencia, que lo tenemos ahí esperando a ver para dónde va el mercado. Es un proyecto que inicialmente lo habíamos hecho de usos mixtos, después lo transformamos en oficinas. Creemos que es un excelente proyecto en una ubicación única y que va a funcionar seguro. Y claro, la mirada de ese proyecto es un proyecto que tiene un periodo de construcción de 42 meses. Entonces uno primero tiene que pensar a ver cuándo lo lanza comercialmente, después cuándo lo inicia, pero claramente es un proyecto que tiene una mirada a 5 años vista. Entonces uno tiene que estar haciendo proyecciones de país a 5 años vista cuando inicia estos negocios, ¿no? Entonces yo veo que eso ocurre. Que es difícil, ¿no? Nuestra volatilidad, los ciclos cortos a los que estamos acostumbrados, estamos lamentablemente acostumbrados, hacen que... Pero digo, hay que pensar en esos ciclos, hay que tener miradas optimistas, y yo creo que eso está pasando. Yo veo que no solamente nosotros, que lo hacemos en nuestro ámbito como desarrolladores, pero en el ámbito de constructores y mirando las obras que se vienen, vemos que hay mucha gente que está pensando, bueno, va a haber un país que se va a mover en hotelería, va a haber un país que se va a mover en el retail, claro, en las oficinas. No es el país de hoy, es el país de 3 años, 4, 5, 6, el cual va a haber este gobierno y el que sigue y probablemente el que siga. Entonces me parece que es importante tratar de siempre tener esta mirada que uno sufre el corto plazo, pero tiene que estar tratando de avisorar el corto plazo y ver, es decir, lo que uno pide a veces de los políticos, que lo tienen que hacer efectivamente los desarrolladores. Vos justamente hablabas de obras de gran escala, y yo te quería preguntar por las obras de gran escala que tienen ustedes en Tigre, que es Venís, hacer un poco una puesta al punto de esa de Venís o de Metra en Rosario, ¿cómo está el desarrollo de esos proyectos? Bueno, sí, te comento, y antes para cerrar el círculo anterior, la verdad que si uno tiene que aportar cuál es la mirada de una compañía que tenga los sombreros de desarrollador, el sombrero de constructor, es como que uno tiene que tener mucha adaptabilidad, flexibilidad y estar muy atento a los cambios de paradigma, que hoy son cada vez más rápidos, que impactan en todo, impactan en cómo se construyen, cómo se comercializan, cómo se financia, y uno tiene que estar abierto a ese juego para que no quedar fuera, ¿no? de la carrera del desarrollo y la construcción. Hay un ejemplo, una frase que uno aplica a veces, que uno cuando comienza un desarrollo está imaginando un cubo, el proceso se transforma en una esfera y finalmente termina por entregar una pirámide, ¿no? La verdad que uno tiene que estar previsto que estas situaciones le impacten y cómo responder ágilmente, ¿no? En todo gran proyecto inmobiliario que uno ve a veces que son 2 o 3 torres que parecen iguales, la realidad lo que termina por ocurrir es que las torres por fuera parecen iguales y por dentro cambiaron porque cambió la demanda, y uno tiene que tener la flexibilidad de adaptarse rápidamente a la demanda. Tiene que cambiar en el camino.
Tal Y cual. hoy están cambiando. Hoy Sí, nuestro proyecto en Catalina tiene de pronto superficies descubiertas en los niveles intermedios, una cosa inimaginable hace pocos años, ¿no? Esto, hay requerimientos que tienen que ver en los proyectos hasta con el uso del automóvil, la tendencia que hace que de pronto antes nos quedábamos siempre cortos con la cantidad de cocheras por edificio y hoy sobran las cocheras por edificio porque el formato hacia el cual va es distinto en el uso del vehículo, ¿no? Entonces todo claro. está cambiando, Sí, todo está cambiando y uno tiene que mirarlo. Bueno, pero yendo a lo que preguntabas, Venice. Venice es un proyecto muy atractivo y ahí también se ve el cambio. Venice es un terreno que tiene 32 hectáreas, maravilloso porque es un terreno que tiene 600 metros de frente sobre el Luján, ubicado entre San Fernando y Tigre, o sea, una ubicación virtualmente urbana, que quedó como ese lugar casi virginal, básicamente porque era un astillero desafectado, que era Estarza. Entonces quedó como un terreno rodeado de ciudad y agua. Ahí estamos concluyendo la primera etapa, que son 6 edificios, muy importantes, ¿no? Estamos en el último edificio de los 6, una torre que tiene 150 y pico de departamentos, que le vamos a entregar el primer semestre del año que viene. Y después lo que nos queda ahí es que estamos reformulando el master plan justamente para adaptarnos al post-pandemia. Lo que ha ocurrido, ha habido un boom de la venta de lotes o casas estandarizadas sobre lotes pequeños, con y sin marca, muy marcado es realmente muy marcado la demanda. Entonces, Venice, que era un proyecto que era una especie, si uno tuviera que definir una especie de country urbano suburbano, con fuerte presencia del agua, básicamente en el cual convivían tiras edilicias de vivienda multifamiliar, bueno, lo estamos reformulando como proyecto y viendo la posibilidad de agregar en su corazón una cantidad de lotes, una vivienda unifamiliar. Entendemos que eso va a mejorar la calidad global del proyecto, va a permitir tener vistas más abiertas para lo multifamiliar y vamos a agregar una demanda nueva, que es aquel que quiera construirse su casa en un terreno dentro de Venice que perfectamente da para incorporar una especie de barrio dentro del barrio. claro, Y eso claro. es un tema que no estaba pensado en su origen, y es un tema que surge ahora, porque vemos que hay una demanda para ese producto, y entendemos que tiene una ubicación interesante, y uno puede adaptarse a esto y generarlo. Entonces, es el tipo de situación que uno dice, tenés que estar abierto a que los planos, el master plan, los No sean proyectos, estáticos, en el fondo claro. son, claro, no sean estáticos y es cambiar diseños, cambiar propuestas y adaptarse a lo que va requiriendo la demanda, ¿no? Así que en Beni justamente estamos en ese proceso, viendo si vamos a generar una nueva categoría de producto, no previsto originalmente, que en definitiva da una ventaja para el conjunto, ¿no? Tenemos que le va a agregar valor al conjunto, da diversidad, agrega visuales más abiertas para todos y genera una mejora de los espacios verdes y de uso. Así que en Beni estamos en ese proceso, en este caso en el sombrero de desarrolladores, ¿no? Es parte del land banking que tiene la compañía. Y lo mismo estamos pensando en otro proyecto, tenemos una tierra ubicada en la zona sur, y lo mismo la estamos reformulando a ver si volvemos a generar un nicho de negocio que no era el nuestro. Nosotros siempre desarrollamos vivienda urbana, Claro. edificios. Bueno, estamos también en un proyecto en la zona sur pensando que le incorporamos la posibilidad de hacer venta de tierra, ¿no? Uno Ujú. desarrolla tierra y vende tierra. Qué zona En sur? Hudson, en Berazategui. Hudson. Ah, sí, sí. Las Lo que es la tierras, maltería de claro. los... Claro, tenemos el proyecto de lo que era la maltería de los Bember, Sí, ahí que tiene una fuerte impronta arquitectónica histórica, que eso es un destino potencial, que bueno, probablemente eso quede para un poco más adelante, para cuando el mercado lo demande, pero tenemos una fenomenal fracción de tierra que no parece el momento hoy para una inversión importante en multifamiliar, pero perfectamente el unifamiliar podría hoy movilizar el proyecto y hacer que el conjunto fluya. Así que estamos en estos dos proyectos, en la zona norte y en la zona sur, con la misma mirada, con una mirada de subirnos a una demanda y ofrecer un producto que es el que la gente espera. claro, en momentos que la gente empezó a mirar un poco a salir de la ciudad y a tener más espacios, más confort, por obra de la pandemia, aprovechar que eso un poco como tendencia persiste, no fue, digamos, tan significativo como para hablar de una tendencia importantísima, pero se produjo, ¿no? Se produjo así en Sí, se produjo distintos lugares. claramente. Mira, Y en nosotros, Rosario, un poco así para ir concluyendo, ¿cómo funciona el tema de los desarrollos de Metra, que era también a largo plazo?
Sí, en Metra entregamos Metra 1, que es un edificio terminado, y estamos en Metra 2, que es una torre importante, es una torre que tiene 168 departamentos. Metra 2 está avanzando la torre, nos quedan aproximadamente unos 10 meses para entregarla, así que estamos en el proceso de construcción. La verdad que en Metra ya está vendido, nos quedan muy pocos departamentos en venta, algunos pocos locales comerciales, con lo cual hoy te diría que pasó a la fase de terminación, entrega, y no estamos proyectando, por lo menos por ahora, nuevos desarrollos en Rosario. Es como que lo vimos como parte de una etapa que intentamos insertarnos en el mercado. Creemos que es un mercado que es un mercado proporcionalmente más chico que el de Buenos Aires, claramente, y creo que hicimos dos muy buenos ejercicios de producto, arquitectura, como fueron Puerto Norte y Metra, que abordamos los dos extremos de la cadena del negocio inmobiliario, el segmento más alto y el que es dentro de lo privado y dentro del mercado que puede pagar una cuota, el más movilizado. Pero no vemos hoy, no estamos pensando hoy en avanzar en Rosario más. Ajá. Alejandro, y con respecto al proyecto Astor en San Telmo, que venía con un problema judicial que los ha perjudicado, ¿cómo está ese tema? Sí, ahí en realidad nosotros tenemos un proyecto de compramos un terreno muy atractivo, un terreno de casi 7.000 metros cuadrados sobre la avenida Caseros. Creo que hicimos un proyecto de excelencia, hicimos un concurso de arquitectura, el proyecto lo desarrolló el estudio de Eisenson. Es un proyecto que incluso tuvimos la adaptabilidad de, una vez que lo presentamos y recibimos la opinión de los vecinos, que lo miraban como un edificio que ya por ser grande tenía un impacto, lo miraban como que tiene una estética tal vez no acorde a lo que imaginaban que era San Telmo, y bueno, pudimos interpretar ese requerimiento de los vecinos en audiencias que tomamos con los vecinos más relevantes, y modificamos la arquitectura del proyecto, las fachadas, para adaptar a lo que entendíamos que la gente esperaba, con lo cual creo que tuvimos un buen ejercicio de interacción con la comunidad y mejoramos el proyecto. No obstante lo cual, algunos grupos hicieron una acción judicial, no de la gente con la cual interactuamos, pero otros grupos, algunos que no son exactamente de San Telmo, que finalmente la justicia, en fallos en primera y segunda instancia, fue desfavorable. Básicamente lo que objetan es la altura del edificio. El edificio es un edificio que la municipalidad aprobó en esa altura, porque es un edificio de esa escala, esa ubicación relativa, podía perfectamente llevarse a 9 pisos, que son los últimos 2 pisos retirados del frente. Bueno, lo que está en duda son los últimos pisos, pero bueno, creemos que en ese sentido tenemos algunas buenas noticias. Actualmente está en el Tribunal Superior de Justicia, y por lo menos las primeras miradas que aparecen son de que realmente, en realidad la objeción no es para con nosotros, la objeción es de algunos grupos, de alguna ONG, contra la municipalidad por haber aprobado el proyecto. Entonces, lo que está en juego es... Claro, pero ustedes están en el medio. Claro, lo que está en juego es la facultad de la municipalidad de definir cómo aprueba o desaprueba un proyecto en un área determinada, y en última instancia también la seguridad jurídica de cuando uno compra un terreno y aprueba un proyecto, saber que ese proyecto efectivamente se puede llegar a su fin. Bueno, estamos esperando el fallo, que esperemos que ocurra antes de fin de año. Nosotros con la obra seguimos avanzando lentamente, porque claro, está en duda hasta dónde vamos a llegar. Claro, al no poder definir la altura tampoco se puede definir la fecha. Claro, hay temas que no podés, las últimas losas no puedes terminarlas, porque no sabés si va a tener una carpeta hidráulica, va a tener una losa encima. Pero esperamos que el fallo salga, ojalá sea positivo, y para poder terminarlo creo que le va a agregar mucho valor a San Telmo al proyecto. Bueno, como calidad de todas maneras, como uso. Estamos felices porque has pintado un panorama dentro de todo bastante promisorio, así que vamos a esperar que la construcción siga y los desarrolladores puedan seguir haciendo lo que saben hacer, que es construir. El tema es que los desarrolladores y los constructores trabajamos básicamente localmente, así que, y como siempre estamos pensando en el largo plazo más que en el corto, la mirada es optimista. Claro. Debe necesariamente ser optimista. Sí, esperemos que así sea. Muchas gracias por tu participación, Alejandro. No, Alicia, muchas gracias a vos. Un fuerte abrazo, cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Oh.